El joven que humillaron por repartir volantes, enamoró a la directora que odiaba a los mediocres con una frase escrita en papel reciclado. Parte 1. Lo empujaron frente a todos. Le arrancaron los volantes. Y uno de los estudiantes gritó mientras lo filmaban. Mírenlo. Seguro ni sabe leer lo que reparte. Y sí sabía. Porque él mismo los escribía. Aunque su nombre no figurara en ningún lado. Ian tenía 20 años. Piel morena. Cabello enredado por el viento. Y una libreta que usaba como escudo. Donde apuntaba frases que se le ocurrían mientras trabajaba. Desde las 6 de la mañana. Repartía volantes en la entrada de una universidad privada. Invisible para los alumnos. Mudo para los catedráticos. Molesto para los guardias. Hasta ese día. Cuando lo humillaron frente al portón de metal. Y una voz fría desde lo alto interrumpió la escena. ¿Qué está pasando aquí? Todos se giraron. Era la directora. Elena Márquez. Impecable. Fría. Con fama de detestar el desorden. Y de despedir profesores por un error ortográfico. Los estudiantes se encogieron. El guardia se puso tenso. Y el chico que grababa escondió el celular. ¿Y usted?, preguntó ella a Ian, ¿quién le dio permiso para repartir propaganda aquí? Él no respondió. Abrió su mochila. Y sacó un volante arrugado. Se lo extendió con manos firmes. Elena lo leyó. Esperando encontrar anuncios vulgares o publicidad mal escrita. Pero se quedó en silencio. El papel decía: si crees que tu voz no vale, recuerda, hasta las hojas caídas crujen cuando alguien las pisa. Abajo, un logo discreto. Centro de Alfabetización Popular del Sur. Y un mensaje. Buscamos voluntarios que sepan leer, y también escuchar. Elena guardó el papel en su bolso. Y antes de girarse, dijo: mañana a las 7 en mi oficina. Quiero saber si sabe más que repartir papelitos. No era una invitación. Era una prueba. Una sentencia. Ian no supo si debía ir. Pero esa noche. Copió la frase del volante en su libreta. Y debajo escribió: hoy me escuchó la única persona que no escucha a nadie. A las 7 en punto. Ian estaba en la entrada. Los guardias no lo dejaron pasar. Pero una secretaria bajó por él. Subió 5 pisos. En ascensor de vidrio. Donde su reflejo parecía ajeno. La oficina era como otro mundo. Alfombra blanca. Paredes de mármol. Libros alineados por color. Y ella. Sentada detrás de un escritorio que parecía una escultura. Lo miró sin levantar la voz. ¿Quién escribió esa frase? Yo. ¿Con qué estudios? Ninguno. ¿Y por qué lo hace? Ian respiró hondo. Y dijo: porque hay gente que no sabe leer. Pero aún así tiene algo que decir. Elena no respondió. Solo sacó una hoja. Y se la entregó. Quiero que la corrijas. Sin internet. Sin ayuda. Tienes una hora. Era un ensayo académico. Lleno de palabras técnicas. Firmado por un alumno becado de último semestre. Ian se sentó. Leyó. Subrayó. Y comenzó a escribir al margen. Al terminar, entregó la hoja con timidez. Ella la revisó. Y por primera vez en años. Frunció el ceño sin enojo. Este texto, ¿cómo sabías que estaba mal? No lo sé. Solo sentí que no decía nada.
aunque usara muchas palabras. Elena lo miró largo, como si intentara entender algo que no encajaba. Necesito que vengas cada martes. Quiero ver si esta intuición tuya sirve para algo más que poesía callejera. Y antes de que él respondiera, ella sacó el volante de su bolso. Lo colocó sobre la mesa. Y dijo: pero las frases, esas no las dejes de escribir. Ian salió sin entender, con el papel reciclado aún temblando en su mano. Pero esa noche, su libreta se llenó de frases nuevas. Y una en especial. El silencio también se traduce. Cuando alguien por fin decide escucharlo. Parte 2. Cada martes Ian cruzaba las puertas de la universidad sin uniforme, sin credenciales, pero con una libreta en la mano y una mente que no dejaba de observar. Lo asignaron como asistente temporal en el área de revisión de ensayos, un cargo que no existía oficialmente, pero que Elena justificó como parte de un proyecto interno de lectura crítica, aunque nadie supo nunca en qué consistía. Los profesores no le hablaban. Los alumnos lo confundían con personal de limpieza. Y aún así, Ian revisaba textos con una precisión que no era académica. Era visceral. Sabía cuando un párrafo estaba lleno de miedo. Cuando un adorno ocultaba una verdad. Cuando alguien escribía solo por agradar. Una tarde, revisó un ensayo que lo dejó helado. Firmado por Daniel Gálvez, hijo de un político influyente, intocable dentro del campus. El texto era brillante, pero demasiado. Las frases parecían robadas de libros. Las ideas idénticas a un artículo que Ian había leído semanas antes en un blog extranjero. Lo verificó. Era plagio. Copiado con precisión quirúrgica. Sin citar. Sin rastro. Lo marcó en rojo. Escribió al margen: no es lo que dices lo que me preocupa. Es lo que callaste para decirlo así. Se lo entregó a Elena sin más. Elena lo leyó. Guardó silencio. Y volvió a leer. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sabes quién es él? Sí. ¿Y aún así escribiste esto? ¿Es que si no lo hacía, para qué me invitó aquí? Ella no respondió. Pero esa noche, al revisar su correo, Ian vio que alguien había compartido su frase en Twitter, acompañada de una foto de un aula vacía. Y la leyenda: los que no tienen voz a veces son los únicos que dicen algo real. No había firma, pero él reconoció la letra. Era de Elena. Días después, un rumor comenzó a esparcirse. Alguien había filtrado que Daniel Gálvez enfrentaría una sanción académica por plagio. Algo inaudito. Inaceptable. Imposible. Los medios no tardaron en llegar. Alumnos organizaron protestas. Y en la sala de juntas, los directivos exigieron una explicación. Elena se mantuvo firme. Sostuvo el informe en su mano. Y al final de la sesión, tiró una hoja sobre la mesa. No era el plagio. Era la frase que Ian había escrito. No es lo que dices lo que me preocupa. Es lo que callaste para decirlo así. Esto no lo escribió ningún académico. Pero es lo único honesto que he leído en años. Si eso les molesta, pueden aceptar la renuncia que no pienso escribir. Y se fue. Como quien no teme perder nada. Porque ya eligió lo que vale. Esa noche, Ian caminaba de regreso a casa, cuando la vio frente a su edificio. De pie. Esperando.
Pensé que no volvería a verte. Tú me enseñaste que hay palabras que no se entregan con la boca, sino con acciones. Le dio un sobre. Adentro, una hoja impresa, su nombre completo y una firma oficial. ¿Qué es esto? Una beca completa. Si quieres. Si decides quedarte. Pero esta vez, como alumno. Él no respondió. Solo miró la hoja. Y luego sus ojos. ¿Y si fallo? Entonces al menos tendrás las palabras correctas para contarlo. Y al darse la vuelta, ella sacó de su bolso otro papel reciclado, arrugado, donde él había escrito alguna vez: la dignidad no se imprime, se vive a mano limpia. Lo guardó sin que él la viera, como quien sabe que ese papel valía más que cualquier diploma. Parte 3. El primer día como alumno, Ian llegó al campus sin volantes, sin mochila, solo su libreta de siempre, y una mezcla de miedo y dignidad que le hacía caminar más derecho que nunca. Los pasillos no cambiaron, pero sus ojos sí. Ahora no miraba las paredes con resignación, sino con una pregunta viva. ¿Qué puedo aprender para cambiar lo que me duele? Algunos profesores lo evitaban. Otros lo examinaban como si fuera un experimento. Y los alumnos lo miraban con burla disimulada. Ese no es becado, es recogido, susurró uno. Dicen que era el que entregaba papelitos en la entrada, respondió otro. Y él lo escuchaba todo, pero no respondía. Guardaba cada palabra como una piedra más en su muro de paciencia. Solo una profesora lo trató como igual. La doctora Molina, que enseñaba semiótica y hablaba con metáforas que nadie entendía, excepto Ian. Ella fue quien le pidió su primera entrega escrita. Y él, en lugar de un ensayo formal, entregó una carta con esta frase al inicio: si tengo que fingir que entiendo, no estoy aprendiendo. La doctora lo citó en privado. Pensó que lo reprendería, pero solo le ofreció té de canela. Y le preguntó: ¿por qué escribes así? Porque es la única manera en la que no me pierdo a mí mismo, aunque todos quieran que lo haga. Ella sonrió y dijo: entonces no cambies. Solo aprende a traducirte para que el mundo te entienda sin tener que disfrazarte. Mientras tanto, Elena seguía observando desde lejos, sin intervenir, pero atenta a cada paso. Tenía sobre su escritorio una caja, con copias de los textos de Ian, marcados con notas al margen, como si estudiara un lenguaje nuevo. Una tarde, le escribió un mensaje corto: cuando puedas, ven. No es urgente, pero sí necesario. Ian fue al final del día. La encontró sola, sin maquillaje, sin asistentes, y con un cuaderno abierto frente a ella. ¿Reconoces esto?, preguntó. Ian asintió. Era su libreta, la que había perdido meses antes. Creyó que se la habían robado. La encontré entre los objetos olvidados de la oficina. Y la leí toda. Él no supo qué decir. Tenía miedo, rabia, vergüenza. Pero entonces, ella levantó la vista. Y su mirada era distinta. Había fragilidad, no autoridad. Hay una frase aquí que me hizo daño. Porque es cierta. Porque no quise verla antes. Abrió la página. Y leyó en voz alta. Ella se cree sabia porque nadie se atreve a decirle que está rota.
El silencio duró segundos. Pero pesó como años. Ian tragó saliva. No sabía que ella lo había leído. No quería herirla. Pero no se retractó. No escribí eso para ti. Lo escribí para mí. Cuando me di cuenta que admiraba a alguien que jamás admitiría su propia tristeza. Elena asintió. Cerró el cuaderno. Y lo deslizó hacia él. Te lo devuelvo. Pero ahora te debo una verdad. Sacó un sobre. Amarillo. Con bordes doblados por el tiempo. Yo también fui una recogida aquí. No tenía apellido. Ni amigos. Solo una beca. Y una sed de ser escuchada. Pero la única forma en que me escuchaban era siendo cruel. Precisa. Exigente. ¿Y lo lograste? Preguntó Ian. Lo logré tanto, que olvidé quién era antes de lograrlo. Esa noche. No hubo frases poéticas. Ni cartas. Solo un momento compartido. Entre dos personas que entendieron. Que a veces la verdad más poderosa. No es la que se grita. Sino la que se entrega en silencio. Cuando ya no hay necesidad de fingir. Parte 4. La universidad organizó su evento anual más importante. El Foro de Excelencia Académica. Un desfile de conferencias, egos y premiaciones. Donde los discursos sonaban a méritos vacíos. Y los aplausos a transacciones disfrazadas de reconocimiento. Este año, por primera vez, se permitiría una intervención no académica. Algo simbólico. Una muestra del vínculo con la comunidad. Elena propuso a Ian. Nadie lo esperaba. Nadie lo entendió. ¿Un ex repartidor dando un discurso frente a diplomáticos, doctores y rectores? ¿Quién escribió ese guión, Netflix? Pero ella lo defendió con una frase escrita en la pared de su oficina. No premiamos los títulos, premiamos las voces que sobreviven sin ellos. Ian aceptó con miedo. Pero no por hablar, sino por lo que iba a decir. Durante semanas trabajó en su discurso, pero no encontraba la forma. Nada sonaba honesto. Nada tenía la fuerza de su libreta. Hasta que encontró una hoja vieja. Reciclada. Con una frase suya olvidada. Escrita con lápiz. Medio borrada por el tiempo. Solo hay una forma de ser valiente, decir la verdad aunque tiemble tu voz. Entonces decidió no leer. Ni improvisar. Sino contar lo que nadie decía. Lo que todos fingían no ver. El día del evento. Entró al auditorio vestido igual que siempre. Camisa sencilla. Cuaderno en la mano. Y la mirada limpia. Subió al escenario entre murmullos. Carraspeos. Y sonrisas condescendientes. Pero apenas abrió el cuaderno. El silencio fue total. Buenas tardes. Yo no vengo a enseñar nada. Solo a compartir lo que aprendí desde el silencio. Una vez me humillaron aquí afuera. Me tiraron los volantes. Me dijeron que seguro no sabía leer lo que repartía. Y tenían razón. No sabía leer a las personas. No sabía que las máscaras académicas ocultan heridas que nunca se escriben en un CV. Yo vi cómo se premiaban discursos que no decían nada. Y se ignoraban verdades dichas sin ornamento. Yo vi miedo disfrazado de excelencia. Y abandono maquillado como meritocracia. Yo no traigo títulos. Pero traigo pruebas. Una en particular. Sacó una carpeta. Y la mostró a la audiencia. Era un ensayo. Uno premiado el año anterior.
pero con párrafos idénticos a artículos sin citar. Plagio. Puro. Frío. Protegido. Yo no vine a atacar a nadie. Vine a decir que si una mentira puede ganar una medalla, una verdad también merece un micrófono. El murmullo se hizo ruido. Algunos se levantaron. Otros miraron a Elena con furia. Pero ella se mantuvo firme, con una expresión que decía: por fin alguien tuvo el valor que a mí me faltó hace años. Cuando Ian bajó del escenario, un hombre del comité se acercó. Esto tendrá consecuencias. Ya las tuvo. Pero ustedes no las escucharon. Y se fue. Con el cuaderno en el pecho. Y la espalda erguida como nunca. Esa noche, una nota apareció deslizada por debajo de la puerta de su cuarto. Era breve. Sin firma. Pero con una caligrafía inconfundible. Hoy hablaste por los que escriben sin que nadie los lea. Y por los que leen sin poder escribir lo que sienten. No todos te aplaudirán. Pero muchos te van a recordar. Era de Elena. Pero lo más importante no era la nota, sino lo que venía dentro. Una copia de su expediente de ingreso. Con una frase escrita a mano al final. A este alumno no lo aceptamos. Lo necesitamos. Parte 5. Pasaron solo 2 semanas. Pero fue como si el mundo se reordenara con brutal rapidez. El video del discurso de Ian se volvió viral. No porque alguien lo grabara a propósito, sino porque una alumna de primer semestre lo subió con el título: la verdad que hizo temblar a mi universidad. Y en menos de 48 horas. Estaba en boca de periodistas, profesores y estudiantes de todo el país. En redes lo llamaban el chico de los volantes que habló más claro que todos los doctores juntos. Y mientras tanto, él seguía yendo a clases, leyendo en silencio, y escribiendo frases en su cuaderno como siempre. Hasta que un día, la doctora Molina lo citó. Ian, llegó una carta para ti. Una verdadera. Con sobre y todo. Se la dio sin más. Estaba sellada con tinta azul. Y tenía el logotipo de una universidad extranjera. Una de las más prestigiosas del mundo. Dentro. Una invitación. A cursar un año de residencia en ética crítica y pensamiento social. Todo cubierto. Vuelos. Estudios. Alojamiento. Hasta libros. ¿Quién te recomendó?, preguntó la doctora. Ian bajó la mirada. Sacó del sobre una segunda hoja. Era una carta sin firmar, pero con palabras que conocía demasiado bien. Si se trata de sembrar ideas, él ya aprendió a hacerlo con palabras. Si se trata de cambiar sistemas, él ya los enfrentó con verdad. No necesita otra beca. Pero el mundo sí necesita escucharlo más tiempo. La letra era de Elena. Aunque no llevara su nombre. Ni su cargo. Ian salió a caminar. Buscó el banco donde alguna vez se sentaba a repartir papeles. Y se quedó ahí, viendo a los nuevos volanteros. A los que nadie miraba. A los que él había sido. Pensó en decir que no. En quedarse. En seguir construyendo desde adentro. Pero algo lo empujaba. No la fama. Ni el prestigio. Sino la certeza de que su historia aún no terminaba. Esa noche fue a buscarla. Tocó a la puerta de su oficina. No estaba. Solo había una caja sobre su escritorio. Y una nota. No me esperes. Ya no me corresponde acompañarte.
Los mejores discursos se dan cuando quien escucha está listo para hablar solo. Dentro de la caja. Su cuaderno. Su libreta original. Con una hoja nueva pegada al final. En ella. Una sola frase. Escrita en tinta negra. Sin florituras. Sin firma. Si te vas, no es porque huyas. Es porque por fin tienes algo que decir. Y el mundo está listo para escucharlo sin intermediarios. Ian se fue. Pero no solo. Se llevó las palabras. Las derrotas. Los silencios. Y la frase que un día escribió temblando. La dignidad no se imprime. Se vive a mano limpia. Y esa fue la frase que, años después, decoró la entrada principal de esa universidad, grabada en piedra, justo al lado de su nuevo nombre. Auditorio Jan Velasco, en honor al joven que nos enseñó a hablar con el corazón en la mano. Y aunque Elena nunca volvió a aparecer en público, una carta sin firmar seguía llegando cada año. El mismo día. A la misma dirección. Solo decía: sigo escuchando. Fin.